Vamos a ver ahora especificaciones recursivas de programas, ¿cierto? Entonces, la definición inductiva o mediante gramáticas de conjunto de datos sirve como guía, y ahí lo resalto la palabra guía, para desarrollar procedimientos que operan sobre esos datos. ¿Por qué? Porque si usted conoce de acuerdo a cómo es la estructura del tipo de dato, se realiza también el diseño de programas sobre ese tipo de datos. La estructura de los programas debe seguir ¿quién? Lo que acabo de decir. La estructura del ¿quién? De los datos. Y para esto realizaremos la explicación recursiva de programas. La idea es utilizar el principio del subproblema más pequeño, es decir, el caso base. Entonces, miremos en el caso de las listas. Un procedimiento es linked length, un procedimiento básico en Dr. Rack, que nos permite saber el procedimiento del tamaño de una lista. ¿Cuál es la gramática de una lista? Ahí está. Una lista puede ser una lista vacía o un número seguido de una lista. Se debe considerar entonces el caso base de la lista vacía, en el cual, ¿cuál es el tamaño de una lista vacía? 0. Entonces, cuando construimos el procedimiento, ¿cierto? Consideramos inicialmente la lista vacía. Entonces debemos preguntar si la lista está vacía. Si es así, ¿qué hacemos? Retorna 0, ¿cierto? Nada más que hacer. Y ahora bien, tomando en cuenta la segunda parte de la definición, el caso extendido, se debe sumar 1 al tamaño de la lista si no encontramos la lista vacía, ¿cierto? Y empezamos a evaluar sobre el resto de la lista, ¿sí? Recuerden que una lista, ¿cierto? Recuerden que en una lista este viene siendo el ¿qué? Este primero de aquí, ¿quién es? Este primero de aquí, ¿quién es? El car, y este es CR, ¿no? El resto. Recuerden que esa es la definición de listas. Y finalmente, si no encontramos, entonces ¿qué hacemos? Sumamos 1 y evaluamos sobre el resto. Y de esa manera podemos contar cuántos elementos hay en una lista, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a la especificación recursiva, ¿qué se puede decir de este diseño? Sus propias palabras. ¿Qué se puede decir? ¿Qué pueden decir de ese diseño? ¿Qué podemos decir sobre ese diseño? Pues muchachos, lo siguiente, siempre evaluamos sobre el caso base y tratamos de llegar a ese caso base. Siempre es el caso base. En ese caso, ¿cuál es el caso base? La lista vacía. Siempre vamos a tratar de llegar al caso base, una especificación recursiva. Recuerden que en la recursión uno siempre trata de llegar a ese caso elemental. Y eso se refiere al enfoque de solucionar sus problemas. ¿Cuál es el problema más pequeño que hay en la lista vacía? ¿Por qué es el más pequeño? Porque es inmediato. ¿Y luego qué hacemos? ¿Cómo llegamos del problema grande, que es toda la lista, al problema más pequeño? Analizando, ¿qué analizamos? No los elementos, sino en sí la estructura recursiva de la lista, que aquí está, el CDR. Siempre vamos analizando los restos. ¿Por qué? Porque una lista compone de dos cosas, del número y de una lista. Entonces nuestro problema es mirar los restos hasta llegar hasta el caso base, que es la lista vacía. Miremos, recordando esto, ¿cierto? Un árbol binario, ¿cómo puede ser? Un número o un símbolo, ¿cierto? Perdón, puede ser un número o bien un símbolo seguido de dos árboles binarios. Ahora bien, los podemos representar con eso. Recuerden que la comillita genera una lista simbólica, ¿no? Eso ya lo había explicado antes, igual ahí está explicado. Entonces, esta es la forma de representar árboles, ¿cierto? Entonces, viene un procedimiento para sumar los elementos de un árbol. Si el árbol es un número, ¿por qué retorno el árbol? Sencillamente. De acuerdo a la gramática, ¿cuál es el caso elemental? Un número, ¿cierto? Estos árboles se construyen de esta manera, un número. En el taller número 1 van a encontrar eso, todo es de acuerdo a la gramática, ¿sí? Y los diseños deben respetar la gramática que se les presente. Yo puedo presentar un árbol binario de esa manera, puedo presentar un árbol binario cuyo elemento inicial es una lista vacía. Hay mucha flexibilidad con eso,
¿sí? Pero en este caso dijeron entero y el otro caso es un símbolo seguido de dos árboles binarios. Aquí no corregí, pero ya el anterior está corregido. Realmente es así. Bueno, ¿y por qué se diseña, por qué el número directamente? Porque el caso base es un número. Y luego, ¿qué hago aquí con estos dos llamados recursivos? ¿Por qué esos dos llamados? Que el árbol izquierdo y el árbol derecho. ¿Y el KDR quién es? El primero del resto. ¿Y el KDDR? El primero del resto del resto. O sea, el tercer elemento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la misma gramática lo dice. Este viene siendo el KAR, este viene siendo el KDR y este viene siendo el KDR. ¿Sí? Bien, luego nos vamos a quitar esos operadores de encima, no se preocupen. ¿Sí? Entonces, miren el caso de lista de números. ¿Qué ven ahí? No, eso está como malongo, ¿cierto? ¿Cuál es el problema de si ese slide está malo? ¿Por qué está malo? Para empezar, el KDR que no es. Hay que colocarle aquí una marquita porque realmente eso está malo. Pero vamos a ver por qué está malo. Porque para empezar el KDR es un número, ¿cierto? Y el KDR también es un número si existiese. Entonces, bueno, esto hay que aquí corregirlo. Realmente sería una sola nomás. Sería sumar el KAR más el resto, ¿cierto? Entonces, esto hay que corregirlo. Bueno. En cuestión, ¿cierto? El diseño de programas para datos recursivos se debe tener en cuenta. Primero, identifique el caso terminal base. ¿Dónde termina la especificación? Recursivo, ¿cierto? ¿Dónde es que termina la especificación recursiva? En el caso base. La idea es pasar de estados no terminales a uno terminales, es decir, se hacen llamados recursivos de tal manera siempre lleguemos al caso base. Y la estrategia es llamar recursivamente a la función de un estado no terminal para llegar a uno terminal. Recuerden que no solamente puede haber uno, pueden haber varios estados terminales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo harían ustedes este de acá? Entonces, tomando en cuenta la asignación recursiva de lista, diseñe funciones para NTH element. ¿Qué hace NTH? Devuelve el elemento, ¿cierto? Y remove fields, básicamente, quita el primero. Entonces, ¿cómo diseñarían para eso, muchachos? Manos a la obra.